El título es: leemos y revisamos un ensayo para reconocer su propósito y su estructura. ¿Eso quiere decir, profesora, que vamos a leer y revisar un ensayo como en el programa anterior? No solo vamos a leer y revisar un ensayo, también vamos a escuchar un audio de donde extraeremos información sobre las características y estructura de un ensayo. En este programa también hay un propósito entonces, profesora. Claro, Patricia, y ese propósito lo voy a colocar aquí, al lado del título del programa. Jesús, ¿puedes leerlo, por favor? Claro. Aquí dice: reconoce el propósito de un texto como el ensayo, así como su estructura externa y sus características. Entonces, hoy tenemos que reconocer el propósito de un ensayo e identificar su estructura y sus características. Profesora, ¿eso quiere decir que también vamos a considerar criterios? Claro, y nuestra evidencia será una ficha de resumen en donde se organicen las conclusiones en torno al propósito y la estructura de un ensayo. ¿Y los criterios, profesora? ¿Cuáles son? Tomen nota. 1. Establecer conclusiones contrastando y estableciendo relaciones de causa y efecto durante la lectura de un ensayo. 2. Opinar sobre la postura, tesis y argumentos propuestos en un ensayo. 3. Ordena la información y establece conclusiones en torno al propósito y la estructura de un ensayo, haciendo uso de una ficha de resumen. Eso quiere decir que hoy tenemos bastante trabajo. Mejor empezamos. ¡Claro que sí! A continuación, vamos a escuchar la lectura de un fragmento del ensayo escrito por Miguel de Unamuno, cuyo título es Verdad y Vida. Recuerda que Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Fue escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98. Entre 1880 y 1884 estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Thomas Carlyle, Herbert Spencer, Friedrich Hegel y Karl Marx. Se doctoró con la tesis Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca, y poco después accedió a la Cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca, en la que desde 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana. Bueno, antes de empezar, vamos a prestar bastante atención. Durante la lectura del fragmento del ensayo, debemos estar muy atentos a cada frase. Los hechos, escenarios, tiempos, las interrogantes, al autor, el tema, los personajes, ambiente, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Profesora, ¿puedo leer el fragmento del ensayo de Miguel de Unamuno? Si gustas, adelante. Gracias. Entonces, empezamos. Verdad y vida. Fragmento. Autor Miguel de Unamuno. Un ratito, Jesús. Vamos a preguntar a tus compañeros. Por favor, presten atención. El título del fragmento del ensayo es Verdad y Vida. A partir de este título, ¿qué más información crees que encontrarán en el ensayo completo? ¿Quién se anima? Profesora, ¿puedo opinar? Claro, Patricia, adelante. Creo que el ensayo trata de explicar el sentido de una vida plena y el buen vivir. Muy bien, interesante tu opinión y tu predicción, Patricia. Entonces, partiremos del propósito del autor al colocar un título con esas características en donde trata de explicar el sentido de una vida plena, el buen vivir, como dijo Patricia, o tal vez simplemente el vivir que implica apartarse de muchos tabús.
Interesante este espacio, porque nos podemos dar cuenta que tan solo con el título del ensayo, el autor nos invita a imaginar y a reflexionar sobre un probable problema o asunto a tratar en el texto. Sigue, por favor, Jesús. Gracias. Sigamos, compañeros, con la lectura Verdad y Vida, de Miguel de Unamuno. Uno de los que leyeron mi correspondencia aquí publicada, a la que titulé Mi religión, me escribe rogándome aclare o amplíe aquella fórmula que allí empleé de que debe buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad. Voy a complacerle procediendo por partes. Primero, la verdad en la vida. Ha sido mi convicción de siempre, más arraigada y corroborada en mí, cuanto más tiempo pasa, la de que la suprema virtud de un hombre debe ser la sinceridad. El vicio más feo es la mentira, y sus derivaciones y disfraces, la hipocresía y la exageración. Preferiría el cínico al hipócrita, si es que aquel no fuese algo de éste. Abrigo la profunda creencia de que, si todos dijésemos siempre y en cada caso la verdad, la desnuda verdad, al principio amenazaría hacerse inhabitable la tierra, pero acabaríamos pronto por entendernos como hoy no nos entendemos. Si todos, pudiendo asomarnos al brocal de las conciencias ajenas, nos viéramos desnudas las almas, nuestras rencillas y reconcomios, todos fundiríanse en una inmensa piedad mutua. Veríamos las negruras del que tenemos por santo, pero también las blancuras de aquel a quien estimamos un malvado. Y volviendo a mi tema presente, como creo haber dicho lo bastante sobre lo de buscar la verdad en la vida, paso a lo otro, de buscar la vida en la verdad. Ahí nos detenemos un ratito, Jesús. Si se dan cuenta, hasta aquí ya tenemos bastante información. Incluso me atrevo a decir que ya podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas es saber qué tipo de texto estás escuchando. ¿Un ensayo? Claro que sí, es un ensayo, pero es un fragmento de un ensayo escrito por Unamuno titulado Verdad y Vida. ¿Y saben o recuerdan a qué tipo de ensayo pertenece? Ah, ya me acuerdo, profesora. Tiene razón. Es un tipo de texto argumentativo. Correcto. Sí pertenece a un tipo de texto argumentativo por sus características. Pero también hay algo más. El texto escuchado tiene características de estar escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico y literario. ¿Y por qué sucede eso, profesora? ¿O siempre se va a dar de esa manera? Muy buena pregunta, Patricia. En este caso, se manifiesta esta característica por ser un ensayo literario. Que no todos los ensayos son iguales. No, existe una variedad de ensayos, y son escritos en razón a un tema que pueden ser filosóficos, científico, en donde ponen a prueba sus dotes investigativas, los históricos, en donde se aborda un caso específico, y los literarios, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema, como el que está leyendo Jesús. Nosotros, como producto de la experiencia de aprendizaje, debemos haber redactado un ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. ¿Y qué tipo de ensayo es, profesora? Nuestro ensayo tendrá las características de un ensayo argumentativo. Ah, ahora sí comprendo. Ojo, pestaña y ceja. El ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones. Lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y originalidad, pues es efecto de la aventura del pensamiento. Perdóname, Jesús, te dejé a mitad de lectura. ¿Puedes continuar, por favor? Ya para cerrar esta parte. Correcto, profesora. Solo falta un párrafo. Bien,
terminemos con la lectura. Seguimos entonces, chicos. Y es que hay verdades muertas y verdades vivas, o mejor dicho, puesto que la verdad no puede morir ni estar muerta, hay quienes reciben ciertas verdades como cosa muerta, puramente teórica, y que en nada les vivifica el espíritu. Gracias, Jesús, muy interesante. Ahora vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué otros tipos de ensayos existen o has escuchado el año pasado o este año? Profesora, a nosotros nos han mencionado que existen ensayos filosóficos, científicos, literario e histórico. Hasta ahí tienes razón, pero es bueno conocer un poco más. Un ensayo generalmente es usado según su clasificación de acuerdo con el área del saber al que pertenezca y a la metodología empleada en su escritura. Es así que podemos hablar de ensayo literario, ensayo histórico, ensayo científico y ensayo académico. Ensayo literario, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. No tiene otro propósito que el discurrir mismo del autor y por ende puede ser todo lo subjetivo que desee. Ensayo histórico. No es un ensayo descriptivo, sino más bien es uno que aborda un caso específico, asunto o pregunta sobre un tema histórico. Ensayo científico. Son elaborados para exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas o generar cualquier forma de conocimiento científico por escrito, distinta de reportes, informes y otros textos más enfocados en contar lo sucedido. Ensayo académico. Son similares al científico, pero ponen a prueba sus dotes investigativas mediante la redacción de ensayos de corte formal, expositivo, rigurosamente metodológico, como son las tesis de grado. Entonces, profesora, ¿puedo llegar a una conclusión? A ver, ¿cuál es esa conclusión, Jesús? Te escucho. El fragmento del ensayo leído Verdad y Vida, propuesto por Miguel de Unamuno, corresponde a un ensayo literario, porque el tema abordado está dirigido al interés por el hombre de carne y hueso, y sus anhelos de plenitud. ¿Estoy en lo correcto, profesora? Correcto. A todo eso sumamos el ansia de inmortalidad, su hambre de Dios, a todo lo cual se opone la amenaza de la nada tras la muerte, raíz de la angustia. Ahora voy a releer el siguiente fragmento y vamos a plantear dos conclusiones. ¿Está bien? Comprendido, profesora. Empiezo con la lectura. Y es que hay verdades muertas y verdades vivas, o mejor dicho, puesto que la verdad no puede morir ni estar muerta. Hay quienes reciben ciertas verdades como cosa muerta, puramente teórica, y que en nada les vivifica el espíritu. ¿Quién se anima con la primera conclusión? ¡Yo! Adelante, Patricia. El mensaje que se deriva del texto nos habla que la verdad, la honestidad y la sinceridad son las virtudes más grandes que un ser humano puede tener. También, al decir la verdad, las personas se llegan a entender mejor, y por más que duela una verdad, siempre termina siendo mejor que cualquier mentira. Muy bien, Patricia, muy bien. ¿Quién más? ¿Puedo, profesora? Claro, Jesús, adelante. Se explica que existen verdades muertas, las cuales no ennoblecen a una persona ni la construye de buena manera, es decir, que no les aporta nada bueno. Buscar la vida en la verdad quiere decir buscar algo en aquella verdad que te contribuya con el crecimiento de tu espíritu. También es una muy buena reflexión, Jesús. En general, las dos conclusiones estuvieron muy interesantes. No se olviden en sus casas revisar la coherencia de sus conclusiones leídas.
Recuerda, establecer una conclusión implica relacionar lo que uno sabe con el contenido del texto. A partir de esto, un lector extrae una nueva idea. Profesora, ¿y en este tipo de textos, el autor también escribe con una intención? Claro que sí, Patricia. ¿Cuál creen que es la intención del autor al escribir este ensayo? ¿Puedo deducir que la intención al escribir este texto es persuadir al lector de que la mentira es un vicio horrible y que siempre se tiene que buscar la verdad, aun cuando ésta se encuentre muy oscura? Muy buena respuesta. Ahora vamos a extraer dos ideas propuestas en el ensayo Verdad y Vida y luego analizaremos las ideas que has extraído para deducir si es un hecho u opinión. Escucha con atención porque te voy a dictar dos frases del ensayo. También los he escrito y enviado al número WhatsApp, registrado en el grupo de estudiantes de la sección. A. No basta no matar, es preciso acrecentar y mejorar las vidas ajenas. B. Y volviendo a mi tema presente, como creo haber dicho lo bastante sobre lo de buscar la verdad en la vida, paso a lo otro, de buscar la vida en la verdad. En la primera y segunda frase, el autor transmite una opinión, mas no un hecho. Muy bien, está muy rápido hoy. Pero quiero que recuerden que cuando leemos un texto y buscamos comprenderlo, se utiliza la estrategia del registro de hechos y opinión. Un hecho es comprobable, se puede saber si es verdadero o falso, tiene carácter objetivo. En cambio, una opinión es lo que cree el autor. Por ello, no se puede afirmar si es verdad o falsa. Tienen carácter subjetivo. Ahora nos toca reconocer. ¿Qué estructura se utiliza para redactar un ensayo? Profesora, mientras leí el fragmento del ensayo, usted dijo que no existe una forma única o universal de estructurar un ensayo. Pero si es un texto, es posible dividir un ensayo en introducción, nudo y conclusión. Claro que no existe una forma única o universal de estructurar un ensayo. Es por eso que podemos considerar la siguiente estructura: introducción, nudo, desarrollo y conclusión. ¿Y qué características tiene cada parte de un ensayo? Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado hablábamos sobre la introducción en un ensayo. Y la introducción es en donde se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo, o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. En nuestro caso es un ensayo argumentativo, y una de las características de la introducción en este tipo de ensayo es exponer la tesis, que en un ensayo argumentativo es similar a la hipótesis del científico. Se trata de una idea o una afirmación que vamos a defender a lo largo del cuerpo o desarrollo del texto. Esta tesis se defiende con argumentos que no tienen por qué ser científicos, pueden ser opiniones subjetivas. En un ensayo científico, las opiniones subjetivas deben estar validadas científicamente. Ahora, estamos entendiendo mejor esta parte. ¿Y el desarrollo, profesora? El nudo o desarrollo es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Y como tercer elemento se encuentra el cierre o conclusión, que son las interpretaciones finales de lo ya leído, retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llegue al lector. Ahora, luego de haber organizado y analizado información, nos toca elaborar nuestra ficha de resumen. ¿Y qué se va a considerar en nuestra ficha, profesora? Vamos a poner en nuestra ficha de resumen lo abordado en el programa radial.
Para empezar, se debe leer las conclusiones, respuestas, ideas, etc. Luego, apunta lo más importante de lo que se leyó, tomando nota de las palabras clave. Estas palabras ayudarán a orientar la estructuración del resumen, que puede presentarse en forma de comentario respecto al tema. Recuerda que un resumen no es un esquema. Sin embargo, sí se pueden poner las ideas organizadas por puntos para una mejor comprensión. Muy bien, ya tenemos nuestra ficha de resumen con la información abordada de hoy. Estamos a punto de cerrar el programa. Lo estamos haciendo muy bien. Sigamos adelante, no paremos. Ahora que estamos terminando, recordamos el propósito y reflexionamos. Reconoce el propósito de un texto como el ensayo, así como su estructura externa y sus características. ¿Qué características se debe considerar para redactar un ensayo? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Recuerda corroborar la información con las demás áreas y pedir asesoría a tu profesor de comunicación. Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante los programas radiales de las áreas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, matemática y ciencia, tecnología y ambiente. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu ficha de resumen, que es tu producto final del programa. Todos estos pasos, regístralos en una hoja y archívalos en tu portafolio.